Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El gobierno no renovará el estado de excepción que limitaba la movilidad y las reuniones sociales. Habrá, sin embargo, otras reglas y los municipios retomarán competencias. El 12 de septiembre de 2020 terminará el estado de excepción que ha regido en el país a causa de la pandemia de COVID-19. Un día después, Ecuador enfrentará la pandemia con nuevas reglas y menos restricciones. La eliminación del toque de queda y la prohibición de reuniones sociales, por ejemplo. El gobierno apuesta por la autorregulación ciudadana como herramienta para controlar la expansión del virus e impulsar la reactivación económica. De la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Saludamos al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo experto. Con él vamos a conversar sobre si el país está o no preparado para enfrentar el coronavirus sin las medidas restrictivas. En las últimas horas, el ministro de Salud, doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel con Alexis Moncayo. En las últimas horas, el ministro de Salud, en un medio alemán, en la Deutsche Welle para ser específica, ha señalado que Ecuador fue el país que mejor manejó la crisis sanitaria en la región. Esto pese a los resultados que vemos hoy por hoy sobre las tasas de contagios, de letalidad, de mortalidad en el país, y pese a la situación que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. La Organización Mundial de la Salud y estudios internacionales establecen 3 parámetros para que un país relaje las medidas restrictivas, entre ellos la reducción sostenida de las muertes en exceso, una tasa de positividad inferior al 5% y la disminución sostenida de los contagios durante al menos 3 semanas. ¿Tenemos o no esas condiciones, doctor? Y en realidad hemos sido el país que mejor ha manejado la crisis sanitaria en la región. Buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días. Alexis, encantado de estar con ustedes. Primero empezaré diciendo que la situación del país es muy heterogénea. No podemos hablar del país como un todo en conjunto similar. Al menos habría que diferenciar 3 estratos claramente diferenciados. Los primeros que tuvieron el mayor impacto de la pandemia durante los primeros meses, las provincias del Guayas, El Oro, Santa Elena, que por una epidemia explosiva y una mortalidad dramática lograron tener una inmunidad mayor rápidamente y se redujo la velocidad de transmisión. Una zona intermedia en donde la epidemia está en curso. Ciudades como Riobamba, Ibarra, Santo Domingo de los Áchilas, Quito está en esa situación. Quito tiene una situación de transmisión continua, irregular, sube y baja. Todavía no tenemos criterios para decir que por 3 semanas se ha mantenido, y tenemos algunas zonas periféricas como la Amazonía, por ejemplo, con situaciones de un franco brote, con francas situaciones epidémicas. Si podemos ver hasta este momento y estimar con las muertes, con el exceso de fallecimientos, podríamos decir que hay entre 3.200.000 personas y 4 millones de personas infectadas, pero quedan 13 millones por infectarse, 13 millones de susceptibles. Entonces, lo primero que hay que hacer es estratificar la situación epidemiológica de cada zona del país. No podemos generalizar porque no es lo mismo Santa Elena, Ibarra, Riobamba o Esmeraldas, son situaciones totalmente distintas, y el análisis que hay que hacer para ser asertivo tiene que ser focalizado y estratificado. Esa es la primera posición. El segundo tema es que en la mayor parte de zonas del país no tenemos condiciones de reducción sistemática de 3 semanas de la mortalidad. No existe eso. Hay transmisión continua. Y el otro criterio es que dispongamos de unidades de terapia intensiva disponibles en 50%. Por poner un ejemplo, Quito está con 80-82% de tasa de ocupación de camas. Entonces, estamos tomando estas decisiones que creo son necesarias por la expectativa de reactivar el país, pero estamos tomando como en todas las fases de cambio de semáforo en situaciones de riesgo. El siguiente punto es
¿Cómo podemos decir que somos exitosos con una mortalidad en exceso de 32,000 personas? Lo de Guayaquil fue un desastre que incluso, desde mi punto de vista, debe tener implicaciones penales. ¿Hubo negligencia en tomar medidas adecuadas? Hay reuniones entre el gobernador, la ministra de Salud y autoridades locales que autorizan un partido de fútbol que funcionó como una bomba dispersora del virus en la ciudad de Guayaquil. Así fue. Durante el mes de enero y el mes de febrero circuló el virus libremente sin ningún tipo de contención. Solo el 27 de febrero se diagnostica el virus. Y se va acumulando un riesgo que produce una epidemia explosiva de tal naturaleza que mató 12,000 personas en 3 semanas. Me parece que hay que tener una cuestión ética fundamental de respeto a la ciudadanía y decir que estamos siendo exitosos en el control de la pandemia. Ese es el primer punto. Luego, el control de la pandemia se basó fundamentalmente en las medidas de restricción social. Por eso el toque de queda y todas estas medidas restrictivas tuvieron un papel muy importante en su momento para contener. Cuando se toman las acciones de restricción social, que las hacen desde el Ministerio de Gobierno, las hacen a tiempo para la mayor parte de Guayaquil, para la mayor parte del país, excepto Guayaquil. Guayaquil ya pasó la desgracia. Pero la restricción social genera condiciones que enlentecen la transmisión en todo el resto del país, incluso en la ciudad de Quito. Doctor Marcelo, tiempo para prepararse. Quisiera preguntarle algo a propósito de la gravedad, el impacto del COVID en Guayaquil. Creo que usted lo ha dicho con mucha precisión. Eventos desafortunados como aquella aprobación y luz verde para que se organice un partido de fútbol, se lo manejó de una forma tan clientelar, tan populista el tema, que en el comunicado que sube el gobernador de ese entonces, el señor Duarte, se pone el logo del equipo de fútbol, ¿no? Porque abusan de esos simbolismos que son muy importantes para una población como la nuestra, que es tan aparente al fútbol, y utilizan eso políticamente. Eso se convirtió sin duda en un elemento fundamental para disparar el número de casos. Pero yo ahora tengo la duda ahí, ¿por qué, digamos, se toman las medidas que se toman en Guayaquil, el cambio del semáforo, quizás la flexibilidad de las medidas restrictivas? ¿No hay el riesgo de que exista un rebrote como el que sí ocurrió aquí en Pichincha y que ya lo venían alertando algunos epidemiólogos de que pasaría en agosto? Y de hecho vimos que en agosto Pichincha registraba días con más de 300, 400 contagios. En Guayaquil ya no existe ese riesgo hoy en día. En Guayaquil la cantidad de personas que tienen inmunidad es bastante alta, debe estar alrededor de 60-65%, pero significa que existe una población que todavía es susceptible, o sea, que puede infectarse. Entonces, no vamos a tener brotes de una velocidad enorme, de un tamaño inmenso, pero vamos a tener una transmisión continua. Va a haber una transmisión continua de pocos casos y de algunos brotes sin que ocurra una epidemia como en el momento en que toda la ciudad era susceptible para la transmisión. Entonces, va a seguir ocurriendo la transmisión, más bien con un carácter endémico. Endémico significa que hay condiciones para que se transmita de forma continua una patología como esta. Entonces, va a seguir ocurriendo. El asunto es tratar la periferia, tratar todas las otras zonas en donde tenemos población susceptible que se va a seguir infectando. Esos son puntos importantes. Y yo quiero recalcar este último evento sobre lo que ocurrió en Guayaquil. Eso tiene que ser investigado porque ahí hay responsabilidades que han costado miles de vidas. Fueron decisiones del gobierno, fueron decisiones de Estado que afectaron la vida de miles de personas. Pues eso puede configurar una situación lesiva para los derechos humanos. Eso no puede quedar así. En el momento adecuado habrá que tratarlo. Pero en este momento, lo que hay que decir es que la pandemia no ha pasado. La pandemia
ha seguido el primer trayecto. Estamos en una fase en la que se han afectado principalmente los núcleos urbanos mayores, se han afectado las zonas de mayor movilidad y con eso tenemos casi 32,000 muertos, y tenemos además una situación de transmisión continua. La transmisión va a continuar, probablemente con menores impactos, sin hacer grandes epidemias, pero la transmisión va a continuar. Luego del 12 de septiembre, Una pregunta ahí, doctor. La transmisión va a continuar, pero ¿qué va a pasar con la mortalidad, con la tasa de mortalidad? ¿Qué pasa ahí? Eso va a depender de las acciones que se tomen. Luego del 12 de septiembre, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el escenario que vamos a tener? Un aumento de movilidad, una situación social en la que ya no hay restricciones legales, la policía ya no podrá actuar. Vamos a tener incremento en el transporte público, vamos a tener gente en áreas turísticas, es decir, la movilidad va a llegar casi al 85 o 90% de lo normal. Eso aumenta los contactos sociales y va a aumentar la transmisión. Entonces será previsible que tengamos un aumento del número de casos. Para enfrentar esto de forma segura, hay que fortalecer los sistemas de detección, de vigilancia epidemiológica, que el Ministerio los aplicó de forma racional ahora en el mes de agosto. La Zonal 9 trabajó con estos sistemas que habíamos estado desde el comienzo de la pandemia pregonando que había que fortalecerlos. Trabajaron y lograron parar un brote epidémico. La ciudad de Quito estaba en un brote epidémico al comienzo de agosto y se logró reducir. Para las propias autoridades, esta es una demostración que hay medidas efectivas que se pueden trabajar. Entonces, la siguiente fase, hay que invertir, hay que conseguir recursos para en todo el país fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica, de detección precoz, de aislamiento de casos y de reducción de las fuentes de transmisión. Doctor Aguilar, ¿qué pasa con el procesamiento de pruebas? ¿Qué pasa, doctor, con el procesamiento de pruebas? ¿Cuántas pruebas estamos en capacidad de procesar? ¿Cuántas pruebas estamos en capacidad de hacer? Me refiero a las pruebas PCR, que son las que en definitiva le diagnostican si usted tiene o no tiene el coronavirus. ¿Qué pasa con el procesamiento de pruebas? Se habla de que cerca de 50,000 pruebas están sin procesar en el país, estos datos hasta finales de agosto. No llegamos ni al 1,000,000 de test informados, ni a los 10,000 test informados diarios, al menos la positividad y la letalidad son de las más altas de la región y en el continente. ¿Qué está pasando con el tema del procesamiento de pruebas? ¿Cuántas deberíamos estar en capacidad de procesar para tener cifras más cercanas a la realidad? Se ha establecido más o menos una red de 90 laboratorios. Entiendo que se ha incrementado la capacidad de diagnóstico. Eso hay que mantener, eso hay que mejorar para que el diagnóstico sea más oportuno, sea más rápido. Hay un mayor procesamiento de pruebas. En este momento lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad de tener sistemas de vigilancia epidemiológica, de tener funcionarios de atención primaria de salud trabajando, tomando muestras. Y paralelamente, decía, hay que tener una campaña de educación, comunicación permanente, fortaleciendo las medidas de prevención y de control. Algunos estudios que hemos realizado con nuestros estudiantes de la Universidad Central, por ejemplo, muestran que casi 40% de personas, después de 6 meses de pandemia, de todo lo que hemos pasado, 40% de personas no saben cómo se transmite el COVID y cómo se previene el COVID. Entonces hay que pensar qué hemos hecho con la comunicación, hay que reorientar las acciones de información, educación, comunicación, movilización social, porque sabemos que es indispensable movilizarnos, retomar las acciones productivas, pero paralelamente tienen que haber acciones que reduzcan los riesgos y podamos hacerlo sin tener grandes brotes de mortalidad como hemos tenido hasta ahora. Ahora, doctor, yo le quisiera plantear otra inquietud a propósito de esto que usted dice. Hay que tener una campaña de comunicación para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que cuidarse, porque vamos a ir ya a un momento a partir del 12 de septiembre en que va a ser responsabilidad de cada uno, ¿no? Ya el gobierno
ahora sí se va a deshacer de sus responsabilidades. Pero atándole a algo, Licenia le hacía una pregunta sobre unas declaraciones a un medio internacional de parte del ministro de Salud. Y yo quisiera remontarme a otras que ratifican de alguna forma ese manejo irresponsable de la comunicación de parte del gobierno. El ministro Ceballos, en su comparecencia a la Comisión, si no me equivoco, de Fiscalización de la Asamblea Nacional, él dijo que ya no era necesario hacer testeos, que ya no era necesario hacer pruebas. Viene usted, doctor Aguilar, y nos dice hay que hacer pruebas. La OMS dice hay que testear. ¿Qué hacemos si el ministro dice que no se deben hacer más pruebas? Yo creo que la comunidad científica en el país ha jugado un papel muy importante en la orientación. Algunas de estas orientaciones, algunas han sido tomadas por las autoridades, pero los datos muestran, son evidentes, tenemos todavía una cantidad importantísima de población que está susceptible, tenemos una enfermedad que no es tan indemne como se pensaba al comienzo. Al comienzo pensábamos que el COVID pasaba como si fuera un resfrío común, como si fuera una gripe, y ya pasó. Hoy, a 6 meses después, sabemos que es una enfermedad que deja secuelas y secuelas graves. Produce fibrosis pulmonar, produce cardiopatía, daños al corazón, insuficiencia renal. La mitad de personas infectadas con COVID tienen algún trastorno neurológico y depresión. Los niños desarrollan un síndrome inflamatorio. En estos últimos días se han descrito orquitis, inflamación de los testículos con esto. Al parecer es una enfermedad que genera enfermedades inflamatorias posteriores y que va a dejar secuelas. Entonces, este es un momento en el que hay que aprender toda la experiencia que se ha vivido y decir, el COVID no es una enfermedad leve, no es una enfermedad banal, es una enfermedad que deja secuelas. El paradigma de control hoy debería orientarse a reducir al máximo la cantidad de enfermos de COVID para evitar también secuelas. Y para eso hay que cambiar la estrategia y fortalecer principalmente la contención. La contención se hace con diagnóstico, se hace con aislamiento, con estas medidas sociales de evitar las fuentes de transmisión. Esto que estoy compartiendo con ustedes, estamos compartiendo con técnicos, con el Ministerio de Salud de México. Ayer he estado discutiendo esto con colegas de Guadalajara, de Brasil, y concuerdan en que hay que cambiar el paradigma de control, porque no vamos a tener vacuna en el corto plazo. Tenemos que seguir luchando con las medidas de uso de mascarilla, de distanciamiento social, de lavado de manos, que hoy que tendremos más gente cerca, tienen que ser practicadas de forma muy rigurosa. Entonces, hay que usar la experiencia, el conocimiento científico acumulado y la experiencia que hemos visto de distintos países. Los países que optaron por tener aperturas, como Estados Unidos o Brasil, que no hicieron nada y dijeron, va a circular el virus y no pasa nada, han tenido el peor desempeño, han tenido los peores impactos. En el caso de Europa, Suecia tomó por esa medida, la mortalidad que tiene frente a sus vecinos es enorme. Hay modelos no aplicables en América Latina, pero el de Wuhan y el de Corea son tremendamente exitosos porque bloquean totalmente el control. Pero podemos vernos en los de Alemania, en los de países de Europa del Norte y en América Latina, en Uruguay y en Costa Rica. Los países que desde el comienzo fueron rigurosos en detectar casos, aislar casos y hacer la contención son los que mejor han estado. El Ecuador ha tenido una cuestión totalmente errática, no ha habido una claridad estratégica en el manejo de la pandemia y creo que estamos en el peor momento para decir que hemos sido exitosos en el control de esto. ¿Qué está pasando con el tema de la reinfección? Se ha generado un debate alrededor de eso. ¿Y cómo explicar eso? ¿Qué significa la reinfección? ¿Estamos propensos a volvernos a contagiar? La reinfección significa que una persona que ya tuvo la infección vuelve a tener una segunda infección. En las enfermedades infecciosas, luego de la exposición a un virus, a un patógeno, se produce una respuesta de anticuerpos, es una respuesta inmunitaria.
Estos anticuerpos pueden durar, dependiendo del patógeno, toda la vida, unas pocas semanas, unos pocos meses. Entonces parece ser que después de algunos meses, 5 o 6 meses, de las personas que se infectaron, se reduce el número, la cantidad de anticuerpos y la persona queda expuesta a una segunda infección. Esto ya está ocurriendo, ya se ha reportado en varios países, en España, en Estados Unidos. Todavía no sabemos cuál es el porcentaje de esto, pero lo que se puede decir es que la mayor parte de personas que tuvieron infección por COVID-19 desarrollan inmunidad y mantienen anticuerpos por algunos meses. Este conocimiento tendrá que ser consolidado porque será fundamental cuando tengamos vacuna, saber si es que se vacuna con una dosis, con refuerzos, con varias dosis. Ese conocimiento todavía deberá ser consolidado y servirá para más adelante. Perdón, estoy con el micrófono bloqueado. Suele pasar. Doctor Aguilar, ¿qué riesgo hay, digamos, si es que todavía estamos corriendo ese riesgo o si ya esto es un hecho, de que el COVID sea una enfermedad estacionaria? Es decir, también se pensaba que el COVID iba a ser como una gran ola, un tsunami que iba a pasar, pero también he leído algunos reportes que hablan de que el COVID a esta hora ya se podría convertir como lo que fue la H1N1 por allá en el 2008-2009. Es posible que se convierta en una enfermedad estacional. Hemos estado revisando, por ejemplo, la tendencia de países como Estados Unidos, que tienen un gran registro de datos de todos. Vemos otros virus respiratorios como los de la influenza, o los adenovirus, otros virus que están circulando de forma similar. Y al parecer la curva que están haciendo da algunas pistas de que podría ser una enfermedad estacional y el COVID circular con los mismos ciclos que hace la influenza, el virus sincitial respiratorio, los otros virus que causan resfriado común. Todavía hay que mirar al menos en un año cuál será la tendencia, porque lo que estamos observando en este momento es que toda la humanidad, todas las personas han sido susceptibles. Entonces, cuando circula un virus de estos, se dispersa muy ampliamente. Habrá que observar en el tiempo cuál ha sido la conducta en una población no inmune y luego una población parcialmente inmunizada. Son análisis que habrá que hacerlos a la luz del transcurrir de los meses, incluso de los años. Doctor Aguilar, para finalizar, está en marcha esta campaña Yo Me Cuido. ¿Qué expectativas tiene usted como científico, como médico, como epidemiólogo respecto a esta traslado de la responsabilidad al ciudadano únicamente? Pues esta campaña es necesaria, es indispensable, yo le auguro el mejor de los éxitos, pero yo esperaría que sea trabajada técnica y asertivamente. Para eso hay que entender bien cuáles son las vías de comunicación, por qué hoy la población está muy fraccionada, hay diferencias generacionales inmensas en el uso de comunicación. Por ejemplo, ya ni conocen un periódico impreso, usan redes sociales. Yo diría que la campaña tiene que ser con contenidos adecuados, exactos, por las vías más propicias para los grupos más vulnerables, amplia y sostenida en el tiempo, porque es el único modo de lograr impacto a través de la comunicación. Sin duda siempre es muy didáctico, muy valioso su aporte. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo que nos ha acompañado esta mañana en Punto Noticias en su primera emisión. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Licenia. Encantado, Alexis. Tenga buen día. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.